Hemos recorrido unos meses hablando de estos otros 12, así le hemos llamado a esta serie de sermones. Otros 12, pensando en este grupo de personajes sin nombre, de los cuales se habla poco, pero que tienen características que reflejan el verdadero discipulado en el Evangelio de Marcos. Algunos han dicho que estos otros 12 se narran como una forma de mostrar un discipulado alternativo al de los 12 apóstoles. Y curiosamente los 12 apóstoles son famosos, son parte del movimiento fundante de la iglesia cristiana, pero frecuentemente no lograban comprender la profundidad del discurso de Jesús. Y estos otros 12, de los que hemos venido hablando, en pocas líneas se menciona que dan en el clavo cuando se trata de comprender al Señor. Y ese es un mecanismo narrativo también. Es más fácil para nosotros los lectores identificarnos con esos personajes. Uno dice, no soy tanto como Felipe, no soy tanto como Juan, como Jacobo, como Pedro, pero a veces uno dice, sí soy como la sirofenicia, sí soy como la viuda, sí soy como Bartimeo, sí soy y quiero ser como estos sin grandes nombres, pero que siguen a Jesús finalmente. Hoy vamos a hablar del penúltimo ya de estos otros 12, el penúltimo de los discípulos sobre los que vamos a reflexionar. Hoy el caso es el del centurión que está a los pies de Jesús cuando éste está en la cruz. El texto es Marcos capítulo 15, versículos 37 al 39. Marcos 15, versículos 37 al 39. Si alguien se ha perdido esta serie, recuerden que todo esto está quedando almacenado en las redes sociales de la iglesia, así es que pueden buscar a los 10 anteriores, suponiendo que han llegado al 11 sin los otros 10, bueno, ahí están también para que los busquen. Marcos 15, 37 al 39. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La reflexión sobre los lugares o momentos donde emerge lo divino es parte constitutiva de la experiencia humana. Toda religión ha pensado en esto. Toda religión ha reflexionado sobre en qué lugar o en qué momento aparece Dios, emerge lo divino. ¿Dónde habita Dios? Para ir y buscarlo. ¿Dónde se manifiesta Dios? Para estar ahí donde se manifieste. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? Para reconocerlo y no ser engañado con otro tipo de manifestaciones. Y dentro de la fe cristiana, este también ha sido un tema de interés a lo largo de toda la vida. Uno podría detectar señales de esta misma búsqueda entre nosotros mismos. Cuando uno se pregunta si acaso tal o cual cosa es de Dios o no, esa frase evangélica, esto no es de Dios o esto es de Dios, que tiene que ver precisamente con intentar no equivocarse, no atribuirle a Dios lo que no es suyo o
no dejar de dar gloria a Dios en algo que Él específicamente haya hecho. Así es que este es un tema que ha estado presente durante toda la historia del cristianismo. El problema es que desde el comienzo el cristianismo adoptó un discurso difícil de aceptar en este sentido. La propuesta cristiana, la predicación cristiana, el discurso cristiano sobre dónde aparece Dios, sobre dónde se manifiesta Dios, nunca fue fácil de aceptar. Y no lo es hasta el día de hoy. Es tan así que nosotros, incluso nosotros, tan evangélicos como somos, solemos maquillar el antiguo discurso cristiano del que vamos a hablar ahora, para que no parezca tan chocante, para que no parezca tan difícil de aceptar, tan impopular. Lo maquillamos, creamos discursos paralelos, periféricos, alternativos, con tal de hacer un bypass a ese discurso problemático que caracterizó al cristianismo temprano sobre el lugar de emergencia, sobre el lugar donde habita lo divino. Quisiera compartir en lo que dura esta reflexión 3 ideas sobre esta dificultad para encontrar al Hijo de Dios. Una dificultad en el momento en que el Señor caminó entre nosotros, pero también una dificultad para encontrar al Hijo de Dios en nuestros días, en nuestros lugares, en nuestro tiempo. En primer lugar, quisiera decir que el discurso cristiano más temprano, el discurso original del cristianismo, se caracterizó por anunciar al Dios crucificado. Al Dios crucificado. Ustedes saben que los escritos más tempranos del cristianismo que conservamos son las cartas paulinas, aunque nuestras Biblias están en un orden diferente. En el Nuevo Testamento están primero los evangelios y luego están las cartas del apóstol Pablo. El proceso de surgimiento fue al revés. Primero aparecieron las cartas de Pablo y después, un par de décadas más tarde, aparecieron los evangelios. Por lo tanto, es en las cartas de Pablo donde encontramos algunas expresiones características del discurso más temprano del cristianismo. Un discurso que, como digo, se caracterizó por anunciar al Dios crucificado. Miren, por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Una carta de la década del 50 del siglo I. 1 Corintios 1, 22 al 24. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Nos detuvimos bastante en este texto cuando hicimos esa serie de sermones sobre 1 Corintios. Yo acá voy a decir solo algunas cositas sobre eso. Esta es la característica del discurso cristiano más temprano. Un discurso en polémica contra todo y contra todos. Los judíos, dice el apóstol, se oponen por una razón, los no judíos se oponen por otra razón, pero a nosotros, se refiere a los cristianos, lo que los judíos digan y lo que los no judíos digan no afecta el contenido único del mensaje que queremos predicar, que Cristo ha sido crucificado. Los judíos
encuentran incomprensible que Dios muera. ¿Cómo va a morir? ¿Qué clase de Dios es ese que muere? Los griegos, Dios no puede hacerse realmente hombre, carne, al punto de morir. En el mundo griego existían, dentro de la mitología, algunas ideas de dioses que tomaban forma humana. Incluso los mortales y también los semidioses podían herir un poco a los dioses. Parecía que les quitaban la vida, pero nunca un dios griego realmente podía morir a manos de los mortales. Para un griego, esta transformación de Dios en mortal es absurdo, pero para un judío era inaceptable el Dios creador de todo muriendo. En ese entorno, en ese marco, donde la identidad cristiana está jalonada, por un lado, para ser conservadora con el judaísmo o progresista con los griegos, el cristianismo decide mantener su mensaje único y su mensaje polémico. Fíjense que para el siglo II, cuando ya los libros del Nuevo Testamento estaban escritos y el cristianismo se había empezado a desarrollar, aparecieron grupos cristianos, buenos cristianos que amaban al Señor, que provenían de entornos no judíos, entornos griegos, y querían de alguna forma salvar la dignidad de Cristo, pues. Entonces surgieron estas ideas de que Jesús solo parecía humano, pero no era de verdad humano. El docetismo se llamó esa corriente. Entonces no murió realmente, se desmayó o engañó a los romanos para que ellos pensaran que había muerto. Una corriente gnóstica dice, es muy interesante todo lo que se hizo para salvar la dignidad de Jesús, digamos, ¿eh? Una corriente gnóstica dice que Jesús engañó a los romanos y los romanos mataron a Simón de Cirene, pero no a Jesús. Jesús estaba mirando desde un árbol cómo mataban a otro. No es gente mala, no es gente que quiere engañar. Son personas que amaban al Señor y no querían verlo tan humillado como colgado en una cruz. El Dios crucificado era inaceptable para las mentes de la época. Y no sé si para nosotros es tan aceptable. El Dios ganador, el Dios de la victoria, el Dios de la gloria, el Dios de los grandes milagros, el Dios de la provisión absoluta, el Dios de la sanidad total, el Dios que no deja espacio para el fracaso, para el sufrimiento, para la carencia, para la frustración. Ese Dios omnipotente se comió en el discurso evangélico tradicional al Cristo crucificado. ¿Se acuerdan ese canto que lo mencionábamos en aquella oportunidad cuando predicamos Corintios y me acuerdo de nuevo? Jesús, el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz. Y en algunas iglesias le agregamos una estrofa. La segunda vez que repetíamos decíamos, Jesús lo venció cuando Él resucitó. Porque nos parecía incómodo hablar solo de la cruz. Como que era vergonzoso que a Cristo lo hayan asesinado y no contar la otra parte, que resucitó y finalmente le ganó a todos. Nos parece humillante. Seguramente en la época de Pablo eso estaba también. De hecho estaba. Y él dice, simplemente
que nosotros predicamos a Cristo crucificado. En otra parte, en 1 Corintios dice, me propuse no saber nada entre ustedes sino a Cristo y a Cristo crucificado. Obstinado, voluntariamente porfiado, el apóstol Pablo. Se ha ganado a sus enemigos Pablo con justa razón, digámoslo así. Así que eso es lo primero. El discurso cristiano más temprano anunció a Cristo y a Cristo crucificado. El lugar de emergencia de lo divino, el lugar donde lo divino es visible por el ser humano, es en una cruz con un hombre asesinado colgando de ella. Ese es el discurso del cristianismo temprano y es la base de lo que va a pasar en todo el Evangelio de Marcos y en particular de lo que va a pasar con este centurión del que estamos hablando. En segundo lugar, lo segundo que quiero decir es que el Evangelio el Evangelio de Marcos, es particularmente consistente en esta forma de predicación centrada en la cruz. Si uno dividiera el Evangelio de Marcos en dos, uno encontraría que la primera parte del Evangelio, la primera mitad, muestra a un Jesús haciendo maravillas. De hecho, los que han esquematizado el Evangelio de Marcos dicen que esta primera parte se llama el Evangelio de la Gloria, porque el Evangelio de Marcos comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, todo lo que va a narrar es entendido como el Evangelio de Jesucristo. La primera parte es vista como el Evangelio de la Gloria. Jesús expulsa demonios, Jesús hace sanidades maravillosas, hace milagros portentosos y, curiosamente, la narrativa muestra que los únicos que lo reconocen como Hijo de Dios son los demonios. Pareciera que cuanto más milagro hace Jesús, más oculta está su divinidad. De tal forma que solo los poderes demoníacos saben quién es. Miren algunos ejemplos. Marcos 1, 23 al 25. Marcos 1, 23 al 25. Estaba Jesús predicando en una sinagoga. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Ya querríamos que el resto de los discípulos lo hubiera sabido también. Nunca lo entendieron. En la primera parte del Evangelio. El Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. El testimonio, la percepción de que Jesús es Hijo de Dios puesta en boca de los demonios no era algo que Jesús buscaba. Quienes tenían que reconocerlo no lo reconocieron. Otro ejemplo, Marcos 3, capítulo 3, versículo 11. 3:11. Además, los espíritus malignos, esto es como una frase resumen, al verlo se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Ninguno de los apóstoles lo entendió. Los milagros abundaban, las señales visibles abundaban. Pero lo divino no era percibido en esa exteriorización de su poder. Como digo, casi toda la primera mitad del Evangelio de Marcos tiene esa característica. Por un lado, Jesús hace muchas maravillas. Por otro lado, solo los demonios perciben quién es realmente Jesús. Pero además,
Jesús se niega a hacer señales que muestren quién es realmente. Lo que indica que las señales que hacía no eran señales de su divinidad. Fíjense, y cerramos los ejemplos con esto, Marcos 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Nada de lo glorioso que parecía que hacía Jesús mostraba quién era realmente. Pero la gente pedía señales. ¿Dónde habita lo divino? Las personas pedían señales porque era incomprensible que lo divino habitase en este personaje. Un judío con los pies empolvados, sudoroso, hambriento, como cualquier mortal de la época. No puede habitar lo divino en lo común. No puede habitar lo divino en lo que no es glorioso. No estamos acostumbrados a que los dioses se manifiesten, pensarían los griegos, o el Dios único se manifieste en un mortal, en la fragilidad humana, en lo común, en lo vulgar, en lo cotidiano. Muchos milagros, nada reflejaba que eso era Dios. Y cuando le piden que haga algo para mostrar si realmente es Dios, se niega a hacerlo. ¿Cómo quisiéramos también nosotros señales que nos muestren si estamos en el camino correcto? Señor, ¿por qué no baja un ángel del cielo, pero un ángel de verdad, que no lo vayamos a confundir con un mortal, para decirme si con este me caso o no? O con esta me caso. Si este es el trabajo que debo aceptar, si esta es la carrera que debo estudiar, si este es el pololo, la polola, el novio, ¿por qué no baja un ángel glorioso, mejor una multitud, para estar realmente seguros? Porque si es uno solo, uno también podría confundirse. Menos cruz, Señor, más gloria. Y suena la voz de Pablo: me propuse no hablar otra cosa sino a Cristo y Cristo crucificado. Las luchas que tenemos no son distintas a las que tenía el judaísmo de esa época. Gente buena que quiere decir, bueno, si vamos a abandonarlo todo, por lo menos queremos estar seguros que Dios habita en este hombre, pero no tiene la pinta, lo digo, no parece. Si camina con la gente, se mezcla con puros pecadores, ¿cómo va a ser divino? Pero querríamos estar en lo correcto. Y nosotros también. Y tenemos las mismas luchas. En tercer lugar y finalmente, es en esto donde radica el verdadero carácter del discipulado que manifiesta este centurión a los pies de la cruz. Volvamos a ese texto, Marcos 15, 37 al 39. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión, un gentil, un personaje que trabaja para el imperio romano, que habrá participado en la corrupción del imperio como cualquier otro de la época, que habrá obedecido órdenes para esperar y atestiguar que está muerto el que está colgado en la cruz, que por lo demás está colgado como cualquier bandido de la época.
Este personaje que está frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Jesús murió en la cruz. Como decía, grupos cristianos intentaron amortiguar un poco el impacto de esta frase. Parecía muerto, se desmayó, fue otro el que murió, engañó a los romanos porque era más astuto. No, el cristianismo dice que este hombre, Jesús, al que confiesa como Dios caminando entre nosotros, colgaba muerto en la cruz como todos los muertos en las cruces. Jesucristo murió en la cruz. El velo del templo, una cortina que separaba un espacio donde algunos judíos con mayor privilegio podían entrar, de otros judíos con menor privilegio y de otros gentiles, los que no eran judíos, de un espacio donde ellos tenían que quedarse y no entrar a este lugar sagrado. Esa cortina, de un grosor importante, hay diferentes medidas que se dan sobre el grosor de la cortina, pero la idea es que no es una cortina que se haya roto simplemente por el viento que pasó, sino algo difícil de romper. Esta cortina se rasgó. El cristianismo ya ha venido en las cartas de Pablo reflexionando sobre cómo la muerte de Jesús abrió una entrada a un lugar de comunión con Dios que antes el mundo pagano no tenía. El relato de la cortina rota, que es posterior a esta predicación de Pablo, seguramente intenta expresar aquello. Esa cortina rota es realmente un acto milagroso, maravilloso. Pero al centurión no es la cortina lo que lo convence de que el que colgaba muerto en la cruz era el Hijo de Dios. Miren el texto. El escritor de Marcos se preocupa de dejar clara su intención. El centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, no al ver la cortina, no al entender el significado, no al maravillarse con la obra portentosa de la cortina rota, sino al ver morir al que está colgado en el madero. Dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es una señal inversa, una antiseñal, si pudiéramos llamarla de esta manera. Es el momento de la mayor fragilidad, de la mayor humanidad, donde el centurión percibe a Dios presente. En general, el Evangelio de Marcos es así. Cuantos más milagros hace Jesús, menos lo reconocen. Pero desde la mitad del Evangelio hasta el final, en la medida en que empieza a hablar de su muerte, disminuyen las señales milagrosas hasta el final, donde muere como un mortal. Y en ese final, el centurión, representando a todo el mundo pagano entre los que estamos nosotros, en la muerte reconocen la presencia de Dios, al Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. La locura de la predicación de la que habla el apóstol Pablo radica precisamente en esta propuesta de percibir a Dios en la fragilidad humana, la gran paradoja. La gloria de Dios
que no se ve en un resplandor maravilloso, sino en este hombre que camina por las calles de Galilea. Otro evangelio, ¿no? Marcos, pero uno que está al ladito, ¿no? Bien cerquita, el evangelio de Juan. Dice que el logos de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y caminó entre nosotros, habitó entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria. La prosecución de ideas es muy importante. No vimos su gloria allá en el universo celestial. No vimos su gloria metiendo la cabeza en el cielo en medio de cosas maravillosas. Para los evangelistas, la gloria de Dios fue visible cuanto más humano se hizo Dios. No miramos a Dios hacia el cielo, porque Dios caminó entre nosotros y está entre nosotros. Esa propuesta del cristianismo temprano fue inaceptable para miles de personas y sigue siendo inaceptable para millones hoy. Recientemente tuve acceso a una investigación sobre 2 mega iglesias, así le llamamos a estas iglesias multitudinarias. Un colega, un teólogo historiador, hizo un estudio de caso en 2 iglesias gigantes en su país. Él detectó que en esa iglesia el discurso cristiano mostraba que la presencia de Dios se manifestaba allí donde había prosperidad. Donde hay éxito, Dios está presente. Donde hay escasez, Dios no está. Donde hay salud, Dios está presente. Donde hay enfermedad o fracaso, Dios no está presente. Pero son comunidades de miles de personas. Ese discurso es tremendamente atractivo, especialmente cuando lo contrastas con ese discurso impopular que dice que el Dios en su momento de mayor gloria cuelga en una cruz en lugar nuestro. Ese discurso del Dios presente solo en el éxito es popular, pero es engañoso, hermanos, hermanas. Porque nos lleva a buscar al Hijo de Dios donde éste no está. Y porque nos impide ver la manifestación del Hijo de Dios donde éste sí está. No sería la primera vez que pasa. A Jesús nunca lo reconocían cuando no estaba donde la gente esperaba que estuviera. No fue reconocido cuando se juntaba con los pecadores y entraba en casa de la gente indeseada de su tiempo. No fue reconocido cuando caminaba sobre el mar, porque el mar era el lugar donde habitaban los demonios. Finalmente lo asesinaron, porque nadie creyó, o muy pocos creyeron, que Él era el Hijo de Dios caminando entre nosotros, porque no lo parecía. Ese discurso puede inducirnos a error. No lo reconoceremos donde aparece, pero lo buscaremos donde no está. Y además da como resultado una relación frágil con Dios. Aquellos que siguen al Señor, aquellos que buscan a Cristo pensando que está en el éxito, seguro lo abandonarán cuando el éxito no aparezca. ¿Para qué seguir a un Jesús que me invita a caminar tras Él a la cruz? ¿Por qué seguirlo? ¿Por qué no inventar un discurso donde Dios me invite a caminar al éxito, siempre, a la victoria? ¿Por qué seguir creyendo en un Dios que no me sana,
que no me provee. El problema no está en Dios, el problema está en el falso discurso que pudiéramos haber aceptado. Somos invitados a creer en el Dios crucificado. Somos invitados a tomar una cruz y caminar tras Él para vivir su destino. Como no lo vemos, nos alejamos. Como no funciona, nos alejamos. Como no nos da lo que queríamos, nos alejamos. Un cristianismo frágil, como no pudo ser de otra manera. Dios tiene que abrir nuestros ojos, hermanos y hermanas. Dios tiene que abrir nuestros ojos, porque nosotros somos los frágiles juntos a los cuales camina el Señor. Nosotros somos los frágiles que están en la vereda, en la misma vereda donde el Señor se ha posicionado. Esto es lo novedoso del mensaje cristiano. Por eso estamos acá, por eso creemos en Él, no porque nos va a convertir en personas exitosas y victoriosas al estilo de las sociedades modernas, sino porque en lugar de haber recibido la condena que merecíamos, el que debió condenarnos pagó en nuestro lugar nuestra condena. Esa es la gran novedad. Por eso a Pablo le resultaba imposible cambiar la versión. Claramente los dioses pueden volver a la vida. Los dioses griegos como que morían un poquito y volvían a la vida. La cuestión es que los dioses no mueren en lugar de los condenados. Y en el caso del cristianismo, en eso consistía su novedad. El Dios que lo creó todo, que debió estar en la vereda del que condena, que es el juez que dictamina la sentencia de muerte para los pecadores, lejos de eso, ocupa nuestro lugar en la cruz. Por eso para Pablo, Cristo y Cristo crucificado era la esencia de la predicación y el cristianismo se fundó en este discurso. Y esa es la razón por la que el centurión se convierte en modelo de discipulado. Porque al igual que el resto, seguramente no fue impactado por las maravillas ni por la voz de los demonios que anunciaban la divinidad de Jesús. Pero en el momento en que el Dios se hizo presente para salvar al mundo de su pecado, el centurión pudo reconocerlo. Queridos, aquí hay otro discípulo, el centurión, que debe servirnos de modelo. Que Dios abra nuestros ojos para ver al Hijo de Dios que camina con nosotros, también en los peores momentos. Cuando todo el mundo se avergonzaría de nosotros, Él sigue ahí. Cuando todo el mundo nos condenaría, Él sigue ahí. Cuando a todo el mundo le daría vergüenza lo fracasado que estamos, Él sigue ahí. Gustó la muerte en nuestro lugar. Que el Señor nos bendiga. Oremos a Dios. Pónganse ustedes de pie para orar al Señor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por pagar nuestro pecado en esa cruz, por tomar nuestro lugar, porque te juntaste con nosotros, los que menos merecíamos tu misericordia, los indignos, porque sigues haciéndote cargo de nuestra enorme fragilidad
erradica de nosotros la soberbia, desarraiga de nuestro corazón la altanería, lo que te ofende y lo que ofende a tantos hombres y mujeres que a nuestro lado también viven en fragilidad, viven vulnerables, viven tan lejos de ti. Desarraiga nuestra soberbia respecto de ellos, porque ya sabemos que tú eres uno que decidió caminar entre los frágiles. Acá estamos solo para reconocer, Señor, que también hemos visto tu gloria y también hemos sido impactados por tu gloria, Señor, porque también a nosotros ha llegado el efecto de tu muerte en aquella cruz vergonzosa. Así es que gracias, Padre amado, por tu Hijo que murió en nuestro lugar, por tu salvación. Transforma nuestra vida, Señor, y abre nuestros ojos para percibirte donde a veces nos cuesta percibirte, para notar tu presencia donde a veces nos cuesta notar que estás. Abre nuestros ojos para experimentar que caminas con nosotros y caminamos contigo allí donde no te estábamos viendo, Señor, donde todo se hace nebuloso, donde todo se hace oscuro. Abre nuestros ojos para comprobar que siempre has estado ahí después de todo. Gracias, Señor, por el testimonio de este hombre que pudo ver tu divinidad mientras colgabas en esa cruz. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.